Estimados seguidores, inversores en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 12 de julio de 2016. Jesús Ángel Benito, como cada mañana desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 32 minutos del horario internacional GMT. El calendario macroeconómico viene muy flojito en el día de hoy. Tan solo destacamos el IPC desde Alemania en horarios de apertura de Frankfurt 6:00 GMT y a las 9:00 GMT desde el Reino Unido testimonio ante el Parlamento inglés de las autoridades del BOE. Atentos con los cruces de la libra esterlina. Vamos con los planteamientos para el día de hoy. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro-dólar. Presión alcista la que vemos en la cotización del par en estos horarios de preapertura europea. El precio de apertura de jornada lo genera en el día de hoy en el 1,1057. Evolución al alza la directriz bajista de cortito plazo que se genera desde el pasado día 5 de julio con el punto de configuración. El día 8, como vemos, le cierra el paso, ayudado por la primera pieza intermedia como resistencia y nudo de enlace en el 1,1090. Doble barrera que tiene que remontar y consolidar por encima de ella si queremos que adquiera presiones alcistas más potentes en el día de hoy. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 1,1135. Principal resistencia de jornada, se la colocamos un día más en la directriz alcista de mediano plazo que en el día de hoy nos pasa sobre el 1,1184. Recuerden que es el muro, es la pieza que le cierra el paso día tras día y hora tras hora a la cotización del euro dólar. De ahí que la sigamos delimitando como principal resistencia de jornada. 1,1184, consolidando por encima de esta pieza, tendría el camino libre para ir buscando el refugio de mediano plazo del 1,1250. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar la directriz bajista de corto y este nivel intermedio en el 1,1090, buscará como primera pieza de soporte el precio de apertura de jornada, 1,1057. Principal soporte del día, 1,1026. La imagen es muy clara, día tras día y jornada tras jornada sigue siendo la pieza, el muro que le impide de caídas a la cotización del euro dólar, es decir, que la cotización del par sigue encerrada por la parte de arriba, le cierra el paso en todo momento la directriz desde el día 3 de diciembre del año 2015 y por la parte de abajo el refugio de mediano largo del 1,1026. Principal soporte de jornada, 1,1026, consolidando por debajo del mismo dos soportes de categoría intermedia. Actuarán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones. En el 1,1001, prácticamente en barrera psicológica de primer grado, de 1,1000 y el 1,0967. Batido el 1,0967, ninguna pieza intermedia hasta llegar al refugio de mediano del 1,0891. Para la negociación inmediata por la parte de arriba, atentos, muy atentos, al 1,1090 tiene la clave sin duda alguna y si queremos que siga progresando al alza tiene que remontar esta doble pieza. Por la parte de abajo adquirirá presiones bajistas si consigue consolidar por debajo del precio de apertura del día, buscaría el 1,1026. Planteamiento, estructura técnica para la cotización del euro dólar en el día de hoy. Carente de datos macro desde la zona euro y también desde Estados Unidos, lo lógico y lo normal es que la cotización del euro dólar se mantenga probando niveles técnicos. Continuamos con la cotización del dólar yen. Las medidas anunciadas por el primer ministro japonés en el día de ayer, medidas de estímulo en la economía nipona, le están haciendo daño al yen japonés, que está perdiendo fuerza con muchísimo ímpetu en este inicio de semana. Como podemos ver, la cotización del euro dólar alcanza el refugio de mediano plazo de los 103,28. Recordemos que fue rechazada la cotización a finales del mes de junio en esta pieza histórica y milimétricamente en el día de hoy en sesión asiática la vuelve a respetar. Atentos a este segundo respeto porque necesita
evolucionar por encima de esta pieza para que continúe alimentando presiones alcistas. Solamente si consigue consolidar con sus patrones correspondientes, alimentaría dichas presiones. Resistencia delimitada por un eje inclinado bajista de mediano plazo. En el día de hoy, dependiendo de la hora, nos pasaría sobre los 103,75. Consolidando por encima del mismo, tendría el camino abierto para probar la principal resistencia del día, delimitada en un refugio de mediano plazo a 150 puntos de la situación actual, 104,52. Por la parte de abajo, atentos a los 103,28, porque si no consigue remontarlo, presionará la baja. Primera pieza de soporte inmediata, 102,88. Consolidando por debajo, iría buscando el precio de apertura del día. Como soporte en los 102,51. Principal soporte de jornada, refugio de muy largo plazo, 102,31. Y el último intermedio se lo colocamos en los 101,89. No le colocamos más. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba la imagen es muy clara, 103,28, refugio de mediano largo, le cierra el paso milimétricamente, tiene que remontarlo y apoyarlo, consolidarlo para que continúe al alza. Mientras no lo consiga, lo único que hará la cotización del dólar yen será probar el primer soporte intermedio en los 102,88. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo, errática totalmente la cotización de este par, generando un rango de consolidación. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en los 0,9828. La primera resistencia intermedia le ha cerrado el paso en horarios de sesión asiática, 0,9850. Necesita que le dé la vía libre los 0,9850 para que presione al alza. Dos R's intermedias, 0,9876 y 0,9907. Batida esta pieza, tendría el camino libre para ir buscando la principal resistencia de jornada, 0,9943. Recuerden que es el muro en el que chocó en jornadas anteriores, cerrándole el paso impecablemente. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que consolidar por debajo del precio de apertura del día, 0,9828. Solo así adquirirá dichas presiones. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace para tomar decisiones en los 0,9805. Principal soporte de jornada, refugio de mediano plazo, 0,9779. Y el último se lo colocamos intermedio en los 0,9748. Para la negociación inmediata, precio de apertura de jornada, 0,9828 como primera pieza de soporte, por la parte de arriba primera de resistencia, 0,9850. Seguimos con la cotización del libra dólar. Después de haberle ejercido durante varias jornadas consecutivas de resistencia a la zona psicológica de primer grado del 1,3000, esta mañana en sesión asiática se desprende al alza. La primera resistencia le frena el paso en el 1,3089. El remonte de esta primera pieza intermedia le alimentaría más presiones alcistas. Siguiente resistencia de la misma categoría y con la misma función, 1,3179. El quiebre de ella elevaría la cotización buscando la principal resistencia de jornada con gestión de largo plazo, 1,3314. Recuerden los rechazos en firme del pasado día 4 de julio sobre este muro de largo plazo. Última R y principal del día, 1,3314. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para superar el 1,3089, irá buscando como primera pieza de apoyo el precio de apertura del día, 1,2985, principal soporte de jornada, refugio de largo plazo, 1,2912. Dos intermedios, en caso de consolidar por debajo del refugio, los tenemos en el 1,2855 y 1,2791. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba 1,3089, por la parte de abajo primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 1,2985.
Como ven, los campos de acción entre nivel y nivel para libra dólar siguen siendo muy amplios, siguen siendo muy extensos. Y atentos a las 9:00 GMT con esa comparecencia de las autoridades del BOE ante el Parlamento inglés. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Presión alcista potente, la que marca la cotización de este cruce, desde el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en los 0,7536, cotiza al alza y nos parte la primera resistencia intermedia, 0,7574, mientras no pierda el apoyo de los 0,7574, continuará alimentando presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de largo plazo, 0,7606, consolidando por encima tendría el camino abierto. Dos resistencias de categoría intermedia actuarán como nudos de enlace para tomar decisiones en los 0,7649 y 0,7687. A 100 puntos de la situación actual no le colocamos más. Por la parte de abajo, esta pieza intermedia tiene que ceder 0,7574. Si cede, tendría el camino libre para ir buscando el precio de apertura de jornada como soporte en los 0,7536. Siguiente soporte de categoría intermedia, lo topamos en los 0,7508. Principal de jornada, confluyen nivel intraanual en los 0,7475 y directriz alcista de corto plazo. Atentos a la directriz y al nivel intraanual. La directriz se nos genera desde el pasado día 24 de junio. Atentos a esta pieza, a esta doble barrera, porque será vital. Mientras no pierda esta doble barrera, en el AUD-USD no vamos a ver presiones bajistas, no solamente intradiarias, sino también extradiarias. Para la negociación inmediata, por la parte de abajo, primera pieza de soporte intermedia, 0,7574, por la parte de arriba, primera de resistencia, 0,7606, refugio de largo plazo. Continuamos con la cotización del euro-yen. Presión alcista también potente la que marca este cruce con el yen. Desde el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en los 113.35, como vemos, parte y consolida por encima de la primera pieza intermedia, 113.92, que le da el apoyo. Mientras no pierda esta pieza, 113.92, continuará presionando al alza. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 114.57. Recordemos los rechazos en firme de principios de finales del mes de junio y principios del mes de julio. Atentos a esta pieza. Primera R a batir. Solamente si consolida por encima de los 114.57 tendría el camino libre para probar una resistencia intermedia. Actuará como nudo de enlace en los 115.06. 6 puntitos por encima de la barrera psicológica de segundo grado de los 115.00. Última resistencia y principal de jornada. Refugio de mediano, directriz bajista de la misma categoría, confluyen en el nivel de los 115.72. Última R y principal de jornada. Por la parte de abajo, la pérdida de este nivel intermedio, 113.92, le alimentará presiones bajistas, buscando una doble barrera que se ha generado para el día de hoy, entre el refugio de mediano plazo de los 113.46 y el precio de apertura de jornada, 113.35. Franja de 11 puntos que delimitamos como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, y lo vamos a delimitar ya como principal soporte de jornada, 113.35. El siguiente, refugio de muy largo plazo, 112.79, consolidando por debajo de esta pieza, tendría el camino libre para buscar un nivel intermedio en los 112.22, a casi 200 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata y sobre todo por la parte de arriba, vigilando muy de cerca el refugio de mediano de los 114.57 como primera resistencia. Por la parte de abajo, mientras mantenga la cotización por encima de los 113.92, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que lo pierda, la cotización buscaría esta doble barrera con el precio de apertura como principal soporte ya en los 113.35.
Bien, terminamos el análisis del martes 12 de julio de 2016. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza, de negocio, todo ello personalizado, cualquier otro servicio gratuito de pago. Ahí disponen de las vías de contacto para que puedan contactar con nuestro equipo. Muchísimas gracias, buen negocio, hasta mañana.